no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Quiero resaltar este versículo 16. Teniendo buena conciencia para lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Noten que dice, teniendo buena conciencia. Teniendo buena conciencia quiere decir no teniendo ningún cargo de conciencia. Es decir, no tener ningún pecadillo no confesado. Versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y ahora entramos en terreno. ¿Notaron ustedes que hasta el momento el apóstol Pedro nos insta efectivamente a tener una buena conciencia? Una buena conciencia para que no sintamos o no tengamos culpabilidad. Es decir, que las calumnias o difamaciones o comentarios que hagan de nosotros como si fuésemos impíos o malhechores sean falsas, se caigan en mil pedazos, porque nuestro testimonio personal no es así como ellos dicen, sino que nuestro estilo de vida echa abajo y deshace esas calumnias. Y para eso tenemos que tener una limpia conciencia. No sea que nos estén diciendo cosas y resulten verdad. Que tengamos una limpia conciencia para que no nos sintamos en absoluto identificados con esas calumnias que nos atribuyen. Y para eso tenemos que constantemente practicar la confesión, la comunión con Jesús, una íntima relación con Él para que a través de su Espíritu Santo hable nuestra conciencia y nos convenza de pecado. Que constantemente practiquemos la confesión. Esa es una práctica que se ha abandonado en la iglesia. Debemos confesarnos. ¿Ante quién? ¿Practicar la confesión auricular ante otro ser humano? No. La confesión directa y en secreto a nuestro Padre Celestial mediante el diálogo creyente, mediante la oración privada y sincera. El énfasis del apóstol Pablo está en la perfección del carácter. Y como ya hemos estudiado, el carácter implica la conducta, el estilo de vida, la transformación del ser que implica el aspecto externo de la vida humana. Y dice el versículo 18, Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En otras palabras está diciendo que el Señor Jesús efectivamente dio su vida por amor a nosotros y se constituyó en mediador y camino hacia el Padre.
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Siendo a la verdad muerto en la carne, haciendo referencia a la crucifixión, pero vivificado en espíritu. Y aquí comienzan los problemas. Acá dice la última partecita del versículo 18, vivificado en espíritu. Bueno, quienes han estudiado la serie que está disponible en mi canal, La Voz de un Perseguido, hay dos series, una de 8 videos, llamada La Trinidad Bíblica, y la otra es Vindicando la Sana Doctrina, que son 20 videos, en los cuales doy todo el fundamento bíblico, en el cual desarrollo la hermosa doctrina bíblica de la Trinidad, o deidad, o divinidad, o la naturaleza de Dios. Y quienes han estudiado eso podrán comprender a qué se refiere la Sagrada Escritura cuando habla de espíritu y las distintas acepciones de cómo aplicar esa palabra. Acá el versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, la crucifixión, y ahora hace referencia a la a la resurrección, pero vivificado. Vivificado quiere decir, implica dos cosas. La expresión vivificado implica no solamente el acto de la resurrección, sino que el acto de la resurrección lleva implícita la transformación de la naturaleza de Cristo. Porque Jesús resucita o es vivificado, es decir, es resucitado en un cuerpo glorificado. Así que la palabra vivificado implica la resurrección, pero también la glorificación. ¿Ok? Jesús resucita con un cuerpo glorificado. Es decir, la naturaleza divina de Jesús es patente, es evidente, es claramente distinguible y ya no está totalmente velada por la naturaleza humana. Es resucitado y restaurado a la gloria que tuvo con el Padre antes de su venida. Eso implica la expresión vivificado en espíritu. ¿Ok? Vamos a leer algunos textos que nos van a ampliar y dar profundidad a esto que estoy diciendo. Si ustedes van al libro de Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos 2, 9. Y el contexto de estos textos que vamos a leer ahora tiene que ver con el autor de la salvación. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús. Claro, claro que sí. Al adoptar una naturaleza caída, humana, como hijo del hombre, pues él lo que hace es adoptar una naturaleza inferior a los ángeles. Prescinde en la mayor parte de su ministerio de su naturaleza divina. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles.
a Jesús. Coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Si ustedes leen el versículo 8, el anterior, dice, todo lo sujetase bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, refiriéndose a la autoridad. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas, haciendo referencia a su estado como hombre, pero también al mismo tiempo a su dignidad como Dios. Pero vemos, versículo 9, a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Pero sin embargo, por los méritos de su sacrificio, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En 1 Corintios capítulo 15, van a ver ustedes ahí, del versículo 13 en adelante, 1 Corintios capítulo 15, del versículo 13 al 23. 13 al 23. Dice así: porque si no hay resurrección de muertos, como creían los saduceos, por ejemplo, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Bueno, yo doy por hecho que ustedes han estudiado Corintios y saben a qué se refiere todo esto que acabo de leer, no lo voy a explicar ahora. Ustedes son estudiantes de la Escritura porque por algo pertenecen al remanente, son de la verdad presente, ¿no es cierto? Y ustedes conocen estos textos, ¿verdad? Por eso que yo siempre les digo que antes de averiguar cuál fue el último estornudo del Papa, tienen que conocer primero la Biblia y cómo ser salvos. Es lo primero que tenemos que saber, porque hay que explicárselo al mundo. Al mundo no le importa cuándo estornudó el Papa. Al mundo le interesa cómo ser salvo. Necesita saber cómo ser salvo. Entonces, cuando leemos en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18, la última partecita del versículo 18, dice, pero vivificado en espíritu. Está haciendo referencia a la resurrección, pero la resurrección también lleva implícita la glorificación de Cristo, pues su cuerpo se levanta de la tumba glorificado.
De hecho, recuerden cuando la mujer se le fue a acercar y Jesús le dice, no, no me toques, no me toques porque todavía no ha ascendido a mi Padre. ¿Se dan cuenta? Esto tiene que quedar súper claro. Por eso que es importantísimo para entender la naturaleza de Jesús respecto a su naturaleza dual, terrena, hijo del hombre, y divina, hijo de Dios. Eso tenemos que tenerlo sumamente claro. Y para poder tener claro eso, tenemos que tener claro bíblicamente la doctrina de la Trinidad bíblica. Conocer la naturaleza de Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre la deidad, sobre la divinidad, sobre los atributos de Dios, la naturaleza de Dios, las personas de la Santa Trinidad? Tenemos que aprender la operación, el ministerio, los atributos de las tres personas de la deidad. Si no dominamos ese tema bíblicamente, es muy difícil que podamos comprender este tipo de expresiones. Pero vivificado en espíritu. Ya voy a ampliar eso de espíritu, que todavía no entro ahí. Solamente estoy hablando sobre vivificado. ¿Ok? Sigamos entonces con el versículo 19 y vamos entrando en terreno. El apóstol Pedro, después de darnos consejos de tener una buena conciencia, etcétera, etcétera, hace referencia, al igual que otros siervos y al igual que el Señor Jesús, hace referencia a modo de contraste, a modo de ejemplo o a modo de advertencia, hace referencia a la situación en los tiempos de Noé. ¿Y por qué recurrentemente se toma el ejemplo de Noé para nosotros? Bueno, para que no repitamos la historia, para que no seamos de aquellos que fueron dejados, para que no seamos de aquellos que no entendieron, para que no seamos de aquellos que se quedaron fuera del arca, para que no seamos de aquellos que no recibieron el mensaje de la justicia de Cristo pregonada por Noé, para que no seamos insensatos, para que no seamos fatuos, para que no seamos laodicenses. Y es por eso que el apóstol Pedro hace referencia a la experiencia de Noé, pero lo hace de una manera que aparentemente es complicada. Pero los hijos de Dios que conocen la palabra de Dios no les resulta o no les debería resultar complicado. Yo antes de explicar estos versículos quiero decirles algo. Quienes todavía no entienden estos versículos, llevando años ya en el Evangelio, y no entienden estos versículos, pero sí saben que es la marca de la bestia, tienen un problema. O han perdido el tiempo, no han entendido nada, o han seguido a un falso maestro. Porque si tú sabes lo que es la marca de la bestia y no entiendes estos versículos, hay un problema. Porque entiendes y sabes lo que es secundario y no entiendes lo que es primario. Dice así el versículo 19, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 19, en el cual, ¿okay? Eso de en el cual, habría que, para entender eso de que en el cual, hace referencia al versículo 18. La última parte del versículo 18 dice, pero vivificado en espíritu. ¿Ok? Vivificado en espíritu. Y después dice, en el cual. Bueno, ese en el cual significa simplemente en virtud del cual, ¿no es cierto? Es decir, en vistas de que se produjo ese acontecimiento de vivificado en espíritu, es decir,
dada esa condición, dada esa realidad, en virtud del cual, es decir, en esa condición, entendiendo esa experiencia, en virtud del cual, es decir, con respecto al cual, o en virtud del cual, en el cual también, dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¡Wow! Noten que el versículo 18 hace referencia al sacrificio de Cristo, crucifixión y resurrección, y a sus méritos, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cuando dice vivificado, nosotros entendemos que Jesús volvió a tener su naturaleza, volvió a asumir, por decirlo así, o revelar su naturaleza divina, su naturaleza glorificada, que nunca debió velar, pero lo hizo, ¿no es cierto?, voluntariamente para rebajarse a nuestra condición, para rescatarnos. ¿Ok? Es decir, Jesús volvió a su estado preexistente, al estado que siempre tuvo junto al Padre. Al ser vivificado, resucitado, glorificado, Él vuelve a estar en la condición que estuvo con el Padre desde el principio de la eternidad y de la eternidad por siempre. ¿Ok? Pero Pedro se retrotrae, a modo de ejemplo, se retrotrae en el tiempo y dice, versículo 19, en el cual, o sea, en virtud del cual, o respecto a la cual, es decir, en virtud de esa condición glorificada, también fue, es decir, eso de también quiere decir que así como Él realizó ese acto de amor que tiene que ver con la encarnación, es un acto de amor la encarnación, ¿vale? O el despliegue o la puesta en marcha del plan de salvación es una acción de amor y lo hizo para rescatar. Bueno, de igual manera, antes que se desarrollase el plan de salvación, ¿verdad?, Cristo es. Cristo es desde la eternidad y Cristo es ahora en estos últimos días. Siempre ha sido, siempre es Dios. Y su amor por la raza humana no solamente se manifestó en el plan de salvación, en la encarnación, sino que el amor de Cristo se ha manifestado a lo largo de toda la historia terrena, incluido los tiempos de Noé. ¿O que acaso Jesús no existía en los tiempos de Noé? Claro que existía. Claro que existía. Por eso que Pedro se retrotrae a esa condición de Cristo, preexistente, eterna, sin fin, a un momento anterior al nacimiento carnal por María, a través de María. Y por eso dice el versículo 19, en el cual, es decir, en esa condición glorificada, esa condición divina, también fue, es decir, también se preocupó por aquellos que vivieron en el tiempo de Noé y también le ofreció la salvación a ellos. Claro que no se reveló como hijo del hombre, porque como la encarnación se verificó muchos siglos después, ¿vale? Pero como hijo del Padre también
tuvo una preocupación por aquellos que estaban bajo pecado en los días de Noé, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¡Wow! ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de espíritus encarcelados? Bueno, déjeme decirle una cosa. Yo le voy a responder con dos ejemplos acá. En Hechos, capítulo 8, versículo 23, en Hechos 8:23, Hechos 8:23, dice lo siguiente. Versículo 22, Hechos 8:22, Hechos 8:22, arrepiéntete, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Pedro, al amonestar a este Simón el mago, le dice: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. La Escritura relaciona la prisión en un sentido figurado, estar preso del pecado. Eso es prisión, estar preso, ser esclavo del pecado, ser reo de pecado. ¿Ok? ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús dijo que Él vino a traer libertad? ¿Se acuerdan cuando Él dice que vino a traer libertad? Allá en San Lucas capítulo 4, San Lucas capítulo 4, versículo 18. San Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Noten, Jesús pregona, ahí dice, a pregonar libertad a los cautivos, o presos, o encarcelados, a dar y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Se dan cuenta? Esos son los encarcelados. Pero ¿por qué dice 1 de Pedro 3:19? Espíritus encarcelados. Cuando dice espíritus encarcelados, está hablando de personas. Si usted va a 2 de Pedro 2:5, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5, vayan para allá por favor. Segunda de Pedro capítulo 5, perdón, Segunda de Pedro capítulo 2, Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5. Dice así: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero. Interesante que la Escritura describe a Noé como pregonero. Y acabamos de leer en Lucas que Jesús vino a pregonar libertad. Interesante, porque en 1 de Pedro dice: en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Está haciendo referencia a que Jesús, en antaño, también por misericordia, dio un mensaje de salvación
a los espíritus encarcelados, es decir, a personas bajo pecado, hablando de los antidiluvianos. Solo que no dice personas, dice espíritu. Déjenme decir una cosa. A veces la escritura, para referirse a una persona, no necesariamente dice alma o ser viviente, que sería una persona, un individuo, ¿cierto? Sino que para referirse a una persona a veces prescinde de la palabra alma viviente o ser viviente o alma, sino que nombra a esa persona completa, consciente, la describe por una de sus partes. Es decir, en vez de decir alma viviente o ser viviente o alma, la escritura podría decir cuerpo, solamente una parte que conforma el alma. O también podría decir espíritu o aliento, que sería neuma. Es decir, no necesariamente tengo que nombrar el concepto, la idea completa de persona, que sería alma viviente, sino que podría describir a la persona por una de sus partes, cuerpo o espíritu. El texto podría decir cuerpo o espíritu, y estoy hablando de una persona. Es una expresión bíblica que se refiere a un todo por medio de una de sus partes. Eso, desde el punto de vista teológico, se llama sinécdoque. Sinécdoque. Por ejemplo, ¿han visto ustedes ese texto de Pablo cuando dice: Dios os santifique todo vuestro alma, cuerpo y espíritu? A ver, vamos a ver dónde está ese tema. Vamos a ver dónde está ese versículo. A ver. Ese versículo se encuentra, si no me equivoco, en a ver, déjame buscar la concordancia porque no recuerdo ahora. Cuando dice: sea glorificado todo vuestra ¿cómo es? A ver, espérate. Espíritu, alma, cuerpo. ¿Ok? Ok. Primera Tesalonicenses 5:23. Primera Tesalonicenses 5:23. Primera Tesalonicenses 5:23. Por eso que los yachúa y los fechadores y los luneros y los fiesteros y los historicistas y todas esas sectas destructivas nos confunden y nos ganan y nos enredan porque nosotros no dominamos los textos. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Pablo está haciendo un llamado a la santificación de todo el ser completo. Pero no se queda con eso. Para poner más énfasis, él nombra por partes todo el ser. Es decir, nombra las partes en las cuales está compuesto el ser. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Eso debería bastar para entender que es todo el ser. Pero él pone énfasis y nombra cada una de las partes, las desgrana. Y todo vuestro ser, ahí está la palabra ser. Ser, carácter. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Notaron? Espíritu, alma y cuerpo. Bastaría con decir: santifique por completo todo vuestro ser, y ya está. Entendemos que es espíritu, alma y cuerpo, todo. Es más, solamente pudo haber dicho toda el alma. Nosotros entendemos que todo tu ser viviente, el alma, ¿cierto? El nefesh. Pero aparte de eso agrega las partes, dice cuerpo, espíritu. Bueno,
Así como Pablo nombró todas las partes del ser, ¿verdad? Pues Pedro lo que hace es nombrar una de las partes. Y solamente dice espíritu. Entonces, en vez Pedro de decir, en el cual también fue y predicó a las almas encarceladas, él nombra solamente una de sus partes y dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Vale? Eso es lo que sucede con este texto. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, como hace referencia a que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, según el contexto general de la Escritura, ¿cómo debemos entender esto? ¿Que acaso Jesús, cuando resucitó y fue vivificado, se fue al pasado a predicarle a los espíritus antidiluvianos? ¿A espíritus desencarnados, espíritus sin cuerpo y conscientes? No, porque ahí estaríamos hablando de una doctrina espiritista. No, él está haciendo una referencia alegórica, ¿no es cierto?, a que así como él padeció por nuestros pecados, murió y fue resucitado, y en esa condición, es decir, en la condición glorificada, en su condición de hijo de Dios, en la condición de Dios, en su naturaleza divina, en ese tiempo, en el tiempo de Noé, también pregonó y predicó a los espíritus encarcelados, es decir, a las almas bajo pecado, a los antidiluvianos. Ahora, la pregunta es, bueno, si Pedro hace referencia a que Jesús, como Dios, también intervino en la salvación de la raza humana en los tiempos de Noé, bueno, ¿cómo lo hizo realmente? ¿Jesús descendió a la tierra en tiempos de Noé? ¿Cómo predicó, cómo pregonó libertad a los cautivos en los tiempos de Noé? ¿Cómo Jesús predicó a los espíritus encarcelados? ¿Cómo? Primera de Pedro 3:19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y Pedro describe un poquito esto. Los que, hablando de los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo, notaron que está haciendo referencia al pasado, y como Jesús existe desde la eternidad, así que él puede hacer referencia a la intervención de Cristo por amor a la raza caída en los tiempos pasados, porque Cristo ya existía, siempre ha existido, con la diferencia que ahora se hizo carne. Pero Pedro hace referencia a su amor y misericordia con la raza humana en un tiempo anterior a su encarnación. Por eso dice, fue predicó de manera figurada a los espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo, los espíritus encarcelados, desobedecieron. ¿Quiénes son esos que desobedecieron? Los antidiluvianos. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Cuando habla de la paciencia de Dios, está hablando de que por 120 años Noé predicó la salvación. Tiempo de gracia. Esperó. No se demoró como algunos tienen por tardanza, sino que fue paciente, no queriendo que ningún antidiluviano se perdiese, sino que todos procediesen al arrepentimiento. Pero no fue así. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé. ¿Se dan cuenta? Mientras se preparaba el arca, o sea, durante 120 años, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Notaron lo que dice acá? Fueron salvadas por agua. Pero antes de referirme al tema del agua,
y a ver a qué se refiere cuando dice que fueron salvadas por agua. Quiero dejar claro el tema de que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, ¿de qué manera Cristo en los días de Noé predicó a los espíritus encarcelados? ¿Acaso Cristo se encarnó en esos días? No. ¿Acaso se bajó a la tierra literalmente y caminó entre los hombres predicándoles como lo hizo en los tiempos de los apóstoles? No. ¿Caminó entre nosotros como caminó en los tiempos de los apóstoles? No. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Para eso hay que entender la naturaleza de Dios. Por eso el diablo ataca la Santa Trinidad. Por eso el diablo odia a las tres personas de la deidad bíblica. Él ataca la pluralidad de Dios. Porque atacando la deidad, ataca inmediatamente o abre la puerta al espiritismo. Por eso que la mayoría de las sectas, así llamadas de sostén propio, muchas de ellas están atacando la deidad. Atacar la deidad es atacar a Dios mismo. Y por lo tanto, todas esas sectas son satánicas. Toda secta religiosa que ataca a la deidad o ataca a una de las personas de la Trinidad es una secta satánica. Porque solamente el diablo inspira a atacar directamente la naturaleza de Dios. Bueno, ¿cómo Cristo predicó a los espíritus encarcelados? En otro tiempo, dice acá. A los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Bueno, ¿quién predicó la justicia de Cristo? ¿Quién pregonó la advertencia final en los tiempos de Noé? ¿Quién fue el mensajero? ¿Quién fue el profeta que advirtió al mundo sobre los juicios de Dios? ¿Quién? Noé. Y Noé habló influido, dirigido, guiado, inspirado, movido por la tercera persona de la deidad. Y según la palabra de Dios, la tercera persona de la deidad o la persona del Espíritu Santo es Dios. Dios. Así, Cristo predicó a los espíritus encarcelados en la persona del Espíritu Santo, que es distinta al Hijo y distinta al Padre. El Espíritu Santo es Dios. Y la Biblia le llama que es el Espíritu de Dios. Y también es el Espíritu de Cristo. Cristo predicó a los antediluvianos en la persona del Espíritu Santo, dirigiendo a Noé como pregonero de justicia. ¿Y por qué dice el versículo 20, la última partecita? Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué quiere decir eso que fueron salvadas por agua? Bueno, fueron salvadas a través del agua. Dios usó el agua literalmente para sustentar, sostener y salvar a esas 8 personas dentro del arca. Y el agua, en este caso el mar que sostuvo al arca, es símbolo del bautismo. ¿Se dan cuenta que acá hay un elemento alegórico también, simbólico? Y de hecho el versículo 21 lo aclara. El bautismo que corresponde a esto
Es decir, a esa experiencia de ser salvados por agua. Es decir, Pedro hace referencia al agua literal que sirvió de instrumento para limpiar o salvar o sostener al arca y a los 8 que se salvaron por la fe, ¿no es cierto? Entonces, esa experiencia es un equivalente o es un símbolo, es un tipo del bautismo. Y así lo dice el versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ahora nosotros no somos salvos por el océano, por el mar, por el agua literal, sino que ahora Dios nos ha dado un símbolo, ¿no es cierto? Un medio, ¿no es cierto? ¿Ah? Que estaría ejemplificado por el bautismo como símbolo de limpieza, de purificación. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, o nos limpia podría ser, ¿cierto? No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. ¿Qué quiere decir esto? El agua del bautismo, no es que cuando tú te bautizaste, el agua literal te limpia de los pecados, eso no es así, ¿verdad? El agua es un símbolo solamente, es un símbolo, ¿no es cierto?, de la purificación, ¿no es cierto?, que tú eres limpiado con el agua del bautismo, ¿no es cierto? Es un símbolo. Lo que te limpia realmente es la sangre de Cristo. Pero el agua es un símbolo, ¿verdad?, de limpieza, de purificación. ¿Eh? Por eso que dice acá, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando las inmundicias, el agua literal no te quita las inmundicias, la inmundicia la quita Cristo. Por su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. ¿Cierto? No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración, o sea, es por la fe. Yo creo, ¿no es cierto?, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es un rito de iniciación, por decirlo de una manera. Como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección, claro, porque el bautismo, aparte de ser un símbolo de limpieza, de purificación, es un símbolo también el agua sirve de sepultura, porque el bautismo es por inmersión, por lo tanto, el símbolo consiste en que el viejo hombre es enterrado para siempre y nace un nuevo hombre, baja y sube limpio, ¿cierto? Es resucitado y es renacido, etcétera, etcétera. Entonces, simbólicamente nosotros resucitamos en el bautismo, ¿ok? Por la fe en Jesucristo. Versículo 22. Quien habiendo subido al cielo, haciendo referencia a la ascensión de Cristo, está a la diestra de Dios. Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Se dan cuenta? Cristo, al asumir la naturaleza humana, se coloca en un estado inferior a los ángeles. Pero en su resurrección y ascensión es glorificado y es otra vez puesto en la condición que siempre ha tenido eternamente, ¿verdad? Es decir, que los seres creados, los ángeles y potestades, están sujetos a Él. ¿Ok? Yo debo admitir una cosa, no es fácil explicar ciertos textos bíblicos, es verdad. Aparte de estos textos hay otros que hay que ponerle más atención y más profundidad, y el profesor bíblico, el instructor bíblico debe hacer un gran esfuerzo para explicar esto, no es fácil, ¿vale? Por eso que los líderes de las sectas de sostén propio evitan calentarse la cabeza con estos textos. Es más fácil hablar del Papa, del nuevo orden mundial, ¿no es cierto? Es más fácil. Pero meterse en estos textos y explicarlos, no todos pueden. Porque no todos han sido llamados para este trabajo, a no todos se les ha dado el don para hacerlo, ni todos tienen la habilidad natural para hacerlo.
sigan mi consejo, profundicen en estas cosas, porque aquí están las herramientas para que nosotros seamos usados por Dios y ayudar a otras personas que salgan de Babilonia. No perdamos el tiempo y no nos dejemos distraer en temas laterales. Son interesantes, son necesarios, claro que sí, son complementarios, pero no es la esencia del Evangelio. ¿Okay? Aprendamos a leer estos textos y a explicarlos a otras personas. Así que bueno, esa es la explicación somera que les puedo dar de estos textos. Así que, gracias a Dios, hemos terminado el capítulo 3 de Primera de Pedro. Mañana, Dios mediante, estaríamos continuando el estudio de esta primera carta de Pedro con el capítulo 4. Vamos a iniciar el capítulo 4 mañana, si Dios así lo quiere y la señal me acompaña. ¿Ya? Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta hora porque nos has permitido aclarar, reflexionar, masticar esta palabra bendita. Gracias porque hemos comprendido algunos conceptos y de alguna manera hemos ampliado nuestro entendimiento. Gracias por la persona del Espíritu Santo que ha estado presente entre nosotros y nos ha ayudado a comprender estas verdades. Úsanos como instrumento para poder también nosotros explicar a otras personas estas hermosas verdades. Gracias por aquellos que han escuchado este tema, bendícelos, fortalécelos y úsalos. Te lo agradecemos y rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chicos, muchas gracias por el apoyo que muchos de ustedes me están brindando como profesor, como obrero del Señor. Gracias por sus donaciones, por su apoyo económico, que me ayudan mes a mes a solventar los gastos de alquiler y de señal de internet, que para mí es esencial para continuar esta labor. Así que te insto a que si este material y este trabajo te es de utilidad y de bendición, pues que cada granito de arena que tú aportes es mi salario. Así que gracias por tu apoyo y te insto a que te motives a apoyar esta labor de docencia final todos los meses. Que Dios te bendiga.